un tema muy importante para nosotros los creyentes en Cristo, y que ciertamente hemos oído hablar tantas veces de esta palabra y la hemos mencionado tantas veces. Estuve observando detalladamente que nuestros hermanos que nos presidieron hoy en la mañana, 3 de ellos por lo menos mencionaron esta palabra, la gracia de Dios. Entonces es un concepto demasiado bello que yo quiero, hermanos, que el día de hoy recordemos los que ya lo saben y aprendamos los que hasta el momento pues no lo tienen muy claro. El libro de los Efesios capítulo 10, capítulo 2, no hay capítulo 10. Capítulo 2 de los Efesios, versículo 1 al 10. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Amén. Hermanos, esta porción de las Escrituras contiene una de las verdades más maravillosas que se nos ha revelado por medio del Evangelio de Jesucristo, y es la salvación por gracia. La gracia de Dios, como muchos le llaman, y es correcto, el don, el favor inmerecido de Dios para la humanidad. Para empezar, Pablo nos describe cuál era la condición en la que vivíamos nosotros antes, nosotros la iglesia, y cuál es la condición en la que vive actualmente el resto del mundo, los que no han creído en Cristo. Del versículo 1 al versículo 3, Pablo resume cuál es la condición de la humanidad. Y dice Pablo y enfatiza: todos nosotros éramos parte de eso también. Esa condición, una condición deplorable que pareciera no tener remedio, pero ahí es donde entra en escena Dios con sus maravillosos dones y trajo la solución a esa condición. Pero note el uso bien interesante, bien llamativo del apóstol Pablo. Note el uso de adjetivos por parte del apóstol Pablo, que dice, no dice que Dios es misericordioso solamente, dice que Dios es, versículo 4, Dios es rico en misericordia. Traducido a palabras nuestras, podríamos decir: Dios es millonariamente rico en misericordia, abundantemente rico
en misericordia. También el apóstol Pablo dice que Dios no solamente nos amó, dice que Dios nos amó. ¿Cómo es el amor que describe Pablo ahí en versículo 4? Con un amor grande, un amor indescriptible, un amor incomprensible. Así es el amor de Dios. Y luego, en el versículo 7 dice que Dios no solo nos mostró gracia, dice que Dios quiso mostrar, el versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia. Eso es algo maravilloso, hermanos. Que Dios sea abundantemente rico en misericordia y en gracia. Y que no sea un acumulador, sino que Él comparte de su gracia. Él comparte esa misericordia con nosotros, los más necesitados de ella. ¿Y qué es la gracia de Dios? La palabra gracia que menciona el apóstol Pablo en versículo 5 y versículo 7 es la palabra griega que tenemos ahí, la palabra charis, y se encuentra en el Nuevo Testamento solamente unas 150 veces, de las cuales 100 veces, más de 100 veces, están solo en las epístolas de Pablo. Pablo es el mayor expositor del tema de la gracia para nosotros los cristianos. En el Antiguo Testamento también encontramos algunas palabras que se acercan a ese concepto de la palabra charis, que es ese favor inmerecido de Dios. Es decir, es un don que Dios nos da a pesar de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hicimos. Es un don que Dios nos ha dado aun cuando no lo merecemos. Esa oportunidad que Dios abrió para nosotros, para redimirnos. Como dije, si usted lee solo hasta el versículo 3 de este capítulo 2, si solo hasta ahí hubiera escrito Pablo, entonces nosotros estuviéramos sin esperanza. No tendríamos remedio. Pero del versículo 4 en adelante, Pablo muestra la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que Dios, en su abundante riqueza de gracia, nos concedió la salvación por medio de Jesucristo. Este no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento. Este es un concepto del Antiguo Testamento también. Por ejemplo, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la palabra gracia que usa el apóstol Pablo en nuestro texto guía, básicamente expresa esa idea de un favor otorgado a una persona que no lo ganó, a una persona que no lo merece, a una persona que hizo todo lo contrario para merecerlo. Es una bondad inmerecida. Según el apóstol Pablo, en este contexto, Dios muestra su favor sobre aquellos que merecen. Versículo 3. Y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Hijos de ira. Entonces, en el contexto de San Pablo aquí, dice Pablo que Dios muestra ese favor sobre aquellos que en realidad merecíamos la ira de Dios. ¿Se entiende? Pero en lugar de eso, de Dios darnos lo que merecemos en realidad,
Dios nos da una cosa completamente diferente. Dios nos da un regalo. Dios nos premia por medio de Cristo. Y por eso dije que este no es un concepto del Nuevo Testamento solamente. Vamos al libro de Génesis, el principio de la historia humana. En el principio vamos a leer algunos versículos pero muy conocidos ya por todos, pero lo que quiero es ilustrar el concepto de gracia también en el Antiguo Testamento, porque yo siempre digo esto: a veces nosotros tendemos a pensar que los conceptos de gracia y de misericordia y de bondad de Dios son del Nuevo Testamento, y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios de juicio, es un Dios que quema ciudades, es un Dios que inunda el mundo, es un Dios que... Pero no, en el Antiguo Testamento hay gracia y hay misericordia también, porque Dios es un Dios que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre ha sido rico en gracia y en misericordia, pero su plan, trazado desde el principio del mundo, vino a manifestar las abundantes riquezas de gracia en Cristo. Ahí es donde lo vemos con mayor claridad, pero no significa que en el Antiguo Testamento no había concepto de gracia. Veamos la ilustración en el libro de Génesis capítulo 2, vamos a leer versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Leamos desde el 15, amén. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, véalo claro ahí, ciertamente morirás. Claro, ¿verdad? Está claro. No hay nada que añadir ni que quitar de ahí. Todo lo podemos comprender con todas sus letras. Versículo 6 del capítulo 3. Amén. Dice: y vio la mujer que el árbol, entre paréntesis, el árbol que Dios les había prohibido, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice el 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Miremos ahora más adelante el versículo 21 del capítulo 3 que estamos leyendo. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Hermanos, esta es una excelente ilustración de la gracia y de las obras. Tenemos al hombre, al ser humano, vamos a hablar en términos generales, no solo es el género masculino, es el hombre, el ser humano, porque la mujer y el hombre comieron, ambos, desafiando la orden directa y clara de Dios.
Cuando usted da una orden en su casa a sus hijos, por ejemplo, los que somos padres, o si usted en su trabajo ha sido puesto bajo autoridad y tiene subordinados, cuando usted da una orden y no la cumplen y lo desafían, ¿usted se echa a reír? ¿A usted le divierte eso? ¿A cuántos? A ninguno nos divierte que demos una orden y no la cumplan, la desobedezcan y nos desafíen. ¿Verdad que a nadie le gusta eso? Bueno, pues estos personajes, Adán y Eva, que nos representan a todos nosotros, desafiaron una orden, y no de cualquiera. Desafiaron la orden del Todopoderoso, del Soberano, del Creador de los cielos y de la tierra, del Rey de reyes y Señor de señores. El mandamiento explícito y claro era: el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué merecía Adán y Eva? Porque la paga del pecado es. ¿Cómo debía Dios reaccionar ante este desafío? Bueno, éramos por naturaleza, dice San Pablo, hijos de ira. Merecemos la ira de Dios, dice San Pablo. ¿Y qué hace Dios? Versículo 21. Les confeccionó túnicas de pieles y los vistió. Y eso, mis amados hermanos, aunque no aparezca la palabra ahí, eso es gracia. Porque Dios les está dando algo que no ganaron. Dios les está dando algo que no merecen, ¿cierto? Y eso es gracia. Ahora, con respecto a las obras, dice San Pablo, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada que nos haga merecedores de la salvación. Pero hay gente en las religiones y aún entre el cristianismo como tal, que piensa que puede ganar el cielo por méritos propios. Y lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Cuando comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Dice, se cosieron hojas de higuera para taparse, se hicieron delantales y se escondieron entre los árboles. Así son las obras de los seres humanos. Así es el ser humano que busca ganar la salvación por su propia cuenta. ¿Se entiende? ¿Cómo eran esos delantales? ¿Cómo era esconderse delante de Dios entre los árboles? Era algo inútil. ¿Se podían ellos esconder de Dios? ¿Podían los delantales decirle a Dios: Señor, no hemos hecho nada, aquí no ha pasado nada? ¿Verdad? ¿Verdad que no se podía? Es lo mismo cuando la gente hoy en día dice: no, yo soy buena persona. Yo pienso que si yo me muero el día de hoy, Dios me va a dar a mí el cielo porque yo no fumo, yo no bebo, yo no trasnocho, yo no... Y usted puede hacer más grande la lista. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos dijeron eso en el pasado? ¿Verdad? ¿Cuántos decíamos: no, yo soy una buena persona porque si yo veo un mendigo ahí, me saco la moneda y se la doy? Así que si yo me voy de aquí, Dios me tiene que dar el cielo. Eso es como coserse delantales, como lo que hicieron Adán y Eva. Tratar de pasar desapercibido delante de Dios su pecado. Así son las obras. Por eso dice San Pablo, no es por obra. Todo esto es por gracia. Todo esto es porque nosotros merecíamos ira,
merecíamos juicio y condenación, pero Dios, en lugar de eso, viene y nos da algo que nunca en la vida nosotros íbamos a ganar por méritos propios. Así es la salvación. Y Dios nos la ha concedido el día de hoy. Vamos a ver otro texto muy importante. El libro de los Romanos, capítulo 5. Quiero que leamos, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 20. Yo quisiera que leyéramos todo el capítulo, pero no nos da el tiempo. Entonces, si usted quiere comprender un poquito más del contexto, lo puede hacer después, leer el capítulo 5 y toda la epístola, si usted quiere. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20, hermanos. Amén. Dice, pero la ley, ahora entra otra era en la historia humana. Dice versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, mucho más abundante fue la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios da sus leyes al pueblo, Dios les da un estándar para ellos vivir conforme a ese estándar. Dice Dios, esta es la manera en que yo quiero que ustedes vivan. Dice San Pablo que cuando la ley es introducida, ¿qué pasa con el pecado? El pecado en el ser humano empieza a aflorar, empieza a multiplicarse exponencialmente. ¿Por qué razón? Bueno, Pablo explica que cuando no había ley, no se podía inculpar a alguien de pecado. No es que no hubiera pecado antes de la ley, sí había, dice San Pablo. La muerte reinó en el mundo desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron como Adán. Siempre hubo pecado desde Adán hasta Moisés. Y cuando entra la ley, el pecado todavía toma más fuerza, se multiplica. Antes, dice San Pablo, antes yo no sabía que codiciar era malo. Lo supe hasta que la ley me lo dijo. Es decir, yo pecaba sin darme cuenta. Yo pecaba y sin saberlo. Dios me da la ley para que ahora yo sepa lo que es pecado y lo que no es pecado. Y ahora sabiéndolo, dice San Pablo, el pecado que habitaba en mí me mató. Porque yo al leer la ley de Dios me daba cuenta que yo quería ir en contra de eso. Por eso dice San Pablo que cuando la ley se introduce, el pecado se multiplica. Porque ahora toda la gente tiene un estándar en base al cual se puede evaluar a sí mismo. ¿Quiere usted saber si usted ha pecado? Revise la ley de Dios. Con solo los 10 mandamientos nos damos cuenta de eso. Dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos nosotros fuimos adoradores de dioses ajenos? No dirás falsos testimonios. ¿Cuánto hemos mentido? ¿Cierto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánto hemos desobedecido a nuestros padres? Entonces nos damos cuenta realmente que somos pecadores cuando nos evaluamos en base al estándar de Dios. Dice San Pablo, me he dado cuenta que cuando Dios introduce la ley, entonces no hay excusa para ninguno, porque todos hemos pecado delante de Dios cuando nos evaluamos con ese estándar de Dios. Pero tranquilos, dice San Pablo, porque así como el pecado abundó, la gracia de Dios se mostró mucho más abundante. No hay forma de pecar tanto que Dios no pueda perdonarnos.
Y eso es esperanzador para el mundo, porque hay gente que piensa y dice, no tengo perdón de Dios. Yo reviso mi vida y veo, no tengo perdón de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Porque mientras más grande el pecado, más grande es la gracia de Dios, dice San Pablo en Romanos 5:20. Amén. Eso es esperanzador para nosotros. Y para los que se preguntan, hermano, ¿cómo es posible que Dios me juzgue a mí por el pecado de Adán? Si el que pecó fue Adán, no fui yo. Ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Si Dios nos juzgara a nosotros por nuestras propias obras, vamos a ponerlo de esta manera. Dejemos a un lado a Adán. Usted dice, yo no puedo ser culpable por lo que Adán hizo. Está bien. Entonces que Dios lo juzgue a usted en base a sus propias obras. ¿Usted cree que va a pasar la prueba? Ya dijimos, póngase el estándar aquí a un lado, el estándar de referencia de Dios, y evalúese a ver si usted pasa la prueba. No la va a pasar. Pero la buena noticia es que así como Dios nos hace responsables a todos por el pecado de Adán, dice San Pablo que Dios nos justifica también por la justicia de Cristo. Ay, ahí sí no decimos nada, porque decimos, bueno, qué buena noticia, porque así como soy juzgado por el pecado de Adán, también soy salvo por la justicia de Cristo. Una justicia que no es mía, que yo no la hice. Una vida perfecta que yo no la viví, pero Dios me juzga en base a las buenas obras y en base a la vida justa de Cristo. En base a Él, Dios me llama justo a mí también. Si me llamó pecador por causa de Adán, también me llama justo por causa de Cristo. Y esa es la buena noticia para nosotros. Esa es la buena noticia de la salvación por gracia. Tú no la mereces, pero Dios te la da. Y la gracia es parte del carácter de Dios, hermano. No es algo que Dios tiene guardado en un frasco allá en el cielo y dice, bueno, aquí tengo un frasco de gracia y lo voy a derramar. Eso es inherente en Dios. La gracia es parte del carácter mismo de Dios. No se puede despegar de Dios. Es parte de su naturaleza. Así como todos sus atributos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Igual, Dios, dice San Pedro, Dios es el Dios de toda gracia. Queremos ver un ejemplo. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Amén. Voy a puntualizar el versículo. Éxodo capítulo 34, versículo 5 al 7. Amén. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el carácter, este es el nombre de Dios. Dios, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. La palabra piadoso es la que se aproxima más a la palabra nuestra que estamos estudiando, la palabra gracia. Y mire lo que perdona a Dios. Yo creo que a todos ya sabemos estas palabras porque las estudiamos
con nuestro hermano Bernie. Versículo 7 dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión. Esa otra palabra rebelión también la mencionaba el hermano Bernie, nos decía que es la palabra transgresión, ¿cierto? Y la palabra pecado. Abón, ¿se acuerdan? Abón, Pechá o Pecha y Jatá. Ahí están, en un solo versículo. Y las tres las perdona Dios. Las tres, Dios en su gracia perdona las tres cosas que tienen al mundo sumido en esa condición deplorable que nos decía Efesios 2, 1 al 3. Así que la gracia de Dios vino por medio de un hombre. Ya no tengo tiempo. La gracia de Dios vino por medio de un hombre. Solo voy a citar parafraseado el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. La ley fue introducida por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Cristo. Gloria sea a Dios, hermanos, por su bendita gracia. Dios nos bendiga a todos. Amén.